Hola, soy el doctor Eduardo Villela y esto es Sex Ed Podcast, tu podcast de educación sexual. El día de hoy vamos a hablar de la respuesta sexual humana, que va a representar a los cambios fisiológicos que se presentan en el individuo ante un estímulo sexual. Esta respuesta va de la mano a que las relaciones sexuales van a depender de cuestiones anatómicas, cuestiones vasculares y cuestiones hormonales, y que el cuerpo está determinado y está hecho para poder tener relaciones sexuales y llevarlas a cabo. Las relaciones sexuales son tan fisiológicas como la digestión, como la respiración o como la circulación. Y de nuevo, va a depender de nuestro sistema endocrinológico, de nuestro sistema neurológico, vascular, anatómico y psicológico. ¿Okay? Es algo que todas las personas tenemos el potencial de desarrollar. Existen varios modelos que la han tratado de describir para poder entender cómo se van dando estos pasos. El más importante y los primeros son los de Master y Johnson. También a partir de ellos hay modelos descritos por la doctora Helen Singer Kaplan, Rosemary Basson, Perlman y Anita Clayton. Cada uno de ellos con un enfoque diferente, pero que están tomando todas estas variables anatómicas y fisiológicas para poder determinar qué es lo que pasa en nuestro cuerpo cuando entramos en esta respuesta. El más completo y el primero que se presentó es el de Master y Johnson, que cuenta de 4 fases: la fase de excitación, la fase de MZ, de orgasmo y de resolución. Y ellos, al ser los primeros, lo que hicieron fue conseguir un grupo extenso de participantes y empezar a ver cuáles eran los cambios físicos en cada uno de ellos. Una de las principales aportaciones que hicieron ellos y que dio paso a muchas de las otras es determinar que la respuesta sexual en el hombre es distinta en la mujer. Y esto tiene que ver mucho con las cuestiones hormonales. Para empezar, el que pueda desencadenarse la respuesta sexual va a depender de una fase previa que es el deseo. Y el deseo sexual, tanto en hombres como en mujeres, está determinado por la testosterona. Los hombres producimos testosterona en una mayor cantidad que las mujeres y de manera pulsátil todo el tiempo, mientras que el cuerpo de las mujeres sí funciona con testosterona, sobre todo porque hay una relación entre la testosterona y el estrógeno que depende de otra hormona que es la aromatasa. Aún así, aunque no tiene niveles tan altos, también va a desencadenarse con esto. Y a partir de ahí y de cómo nuestras células regresan a un estado basal, es que, y lo que ellos descubrieron es que el hombre, después de la respuesta completa, en el orgasmo regresa a la fase de resolución cuando ya vuelve a empezar, mientras que la mujer puede tener un componente multiorgásmico, donde en esta misma respuesta no necesita regresar al principio para poder desencadenar este reflejo que se da cuando se cumple un umbral, que es el orgasmo, del cual hablaremos después. Entonces, para ellos, todas estas fases son muy importantes y van escalonadas una de otra. En la excitación, ellos lo que marcan es los cambios fisiológicos que se dan ante la respuesta del deseo sexual. Las personas estamos en un estado basal donde donde todavía no sigue la excitación, donde todavía no se presenta el deseo, y va, digamos, a prenderse, por usar una palabra muy apropiada, cuando algo escuché, de algo me acordé, algo vi, algo olí, lo que sea, y empieza primero la fase del deseo, que si lleva a cabo con condiciones adecuadas y se presentan estímulos, se llega entonces a esta fase de excitación, donde aumenta la temperatura corporal, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la sensibilidad en la piel, la lubricación, la erección, todos los cambios que yo puedo ver y medir. Yo no puedo medir el deseo, porque el deseo es básicamente decir estoy caliente. Entonces, lo puedo experimentar y lo puedo estar sintiendo, lo puedo estar pensando, pero no lo puedo medir. Cuando estos estímulos son de una calidad adecuada y se mantienen, se llega a la fase de meseta, que es la forma en cómo estos estímulos van subiendo y se estabilizan para poder llegar al orgasmo, que es cruzar un umbral de respuesta donde hay ciertas contracciones musculares que son clónicas e involuntarias y además una liberación muy grande de endorfinas a nivel cerebral, dopamina y serotonina, para al final llegar a la resolución, que es volver hacia el principio porque decir ok, ya acabé,
ya a dormir, ¿no? O sea, ya no hay estímulos. Este primer modelo de Master y Johnson abrió la puerta a muchos otros estudios, ya que antes el sexo para nada se estudiaba y para nada tenía, digamos, como un interés en la comunidad científica. Y sí lo debe de tener porque pues es un componente básico en la vida de las personas y porque muchos de los conflictos que suelen haber los tengo que ir abordando ya desde lo biológico o lo emocional y es parte integral de la salud de las personas. Otro de los modelos, que es el de Helen Singer Kaplan, ella marca que solamente hay tres fases, el deseo, excitación y orgasmo. Quita la fase de meseta y resolución, pero que digamos siguen siendo parte de. Y aquí sobre todo ella hace mucho énfasis en los cambios neuroquímicos, vasomotores y neuromusculares del cuerpo. Y por eso algo, si recuerdan de los primeros episodios, le hemos dado mucha importancia hacia la salud física para que podamos tener una salud sexual. Y tiene que ver con esto. En muchas ocasiones las disfunciones sexuales se presentan porque algo no está bien con mi cuerpo. Estas se van a determinar porque en todos mis encuentros no logro tener una erección o mantenerla, o llega a haber dolor o no hay lubricación. Entonces sí puedo ver que a lo mejor estoy teniendo un problema vascular, un problema hormonal, un problema anatómico, y si corrijo eso, se va a ir la disfunción. Uno de los modelos más importantes es el de Rosemary Basson, ya que ella marca un modelo circular específicamente para la respuesta de la mujer. El de Master y Johnson es un modelo lineal, ¿no? Voy pasando de una etapa a otra. Y dice, primero tienen que llegar, después del deseo llega la excitación, la meseta, el orgasmo y la resolución. Mientras que para Rosemary Basson, ella marca que el orgasmo y la experiencia femenina es tan compleja y es tan diferente que no puede ser una línea que solamente se sigue. Sí, el orgasmo lo pongo en medio, pero todos los determinantes emocionales, sociales, culturales, el que yo me sienta, bueno, que la mujer se sienta segura con su pareja, que se sienta cómoda con lo que está pasando, que pueda experimentar límites, condiciones y etcétera, van siendo de alguna manera como si fueran pasos que puedo ir dando, pero que no necesariamente son en un orden para llegar a esta parte final. Y aunque no está descrito en el hombre, también se podría de alguna manera emular si vemos en que, bueno, si no limitamos a que la respuesta del hombre solamente es piensa esto, toque aquí, pasa aquí y ya. Y que también el que nos sintamos cómodos, el que nos sintamos a gustos, el que nos sintamos valorados, también es un determinante para si se llega a la fase final que es el orgasmo. El modelo de Perlman se define como the sexual tipping point y lo que se basa en cuáles son las variables y la intensidad de los estímulos a nivel mental y a nivel físico para es si me prendo o no. Y él lo marca como un turn off y un turn off. Entonces, estos determinantes fisiológicos, psicosociales y culturales van a hacer que ciertas situaciones puedan ser un estímulo positivo o un estímulo negativo. Y esto es importante ya que a una persona, no solamente porque la toquen, quiere decir que va a empezar su respuesta sexual. Porque si en ese momento estoy muy angustiado por mi trabajo, por mi salud, por un familiar, porque hay una pandemia, por el calentamiento global, porque estoy muy cansado, porque he tomado mucho, o sea, no necesariamente un estímulo siempre va a tener esa respuesta positiva o negativa. Y entonces yo tengo que entender cuál es el contexto de la situación de la persona para que en este momento diga sí o no. Y es una balanza. Hay ciertas cosas que para algunas personas sí son, digamos, un turn on y otras donde no. Y otras donde la experiencia que se está presentando en ese momento va a ayudar a que se desencadene o no. Y por eso, y incluso hasta se puede ver con parejas distintas. Yo puedo decir, hice lo mismo, pero con una me sentí diferente que con la otra. Y entonces son variables que van más allá de si estoy tocando lo que por lo general me tocan o de la forma o en cómo yo lo experimento. Y entonces esto sí da una profundidad mucho más allá de cómo se vive la sexualidad. Y por último, el modelo de Anita Clayton es una integridad del modelo de Kaplan y de Perlman, donde estoy tomando en cuenta el deseo, la excitación, el orgasmo y cuáles son los estímulos positivos y negativos. Y esto es muy importante cuando lo estudiamos con las personas, es que pongan mucha atención en ese último encuentro sexual o cuando empezaron a darse los problemas, qué era lo que funcionaba y qué era lo que no.
y sobre todo comparar el encuentro que fue agradable, el encuentro que se dio sin ningún problema contra el que no, qué estímulos eran diferentes. Y puede ser desde era la mañana, era la noche. Ya había desayunado, no había desayunado. Fue al principio de la semana, fue al final. Esto fue antes de que empezara el trámite del divorcio y este fue al final de este. Este fue cuando tenía mucho sueño, cuando estaba muy cansado. Entonces, que nosotros mismos vayamos identificando cuáles son las condiciones que yo necesito para estar cómodo, para poder disfrutar, son básicas. Y por eso cada uno de nosotros tenemos límites, tenemos condiciones, y eso es lo que vamos a ir formando en nosotros mismos, y es algo que definimos como el código erótico. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Cómo me gusta? ¿Cuándo me gusta? ¿Con quién sí me gusta? ¿En qué condiciones? Y cada una de esas son válidas. Entonces es importante que, y se puede quedar de tarea, cada uno vaya viendo cuáles son sus determinantes para que pueda identificar si sí, la respuesta que está teniendo es la adecuada o no. Muchas gracias, se los dejo de tarea y nos vemos en la siguiente. Sale, bye.